las Naciones Unidas son los que apuntaron esa cura. Ellos son los que inventaron esta falsa pandemia con el propósito de sacar una jeringa abominable. ¿Por qué? Porque te van a hacer abominable para el Señor. El que se ponga esa jeringa, ven, hasta ahí llegó su misericordia. Si un pariente tuyo se la pone, ese pariente tuyo ya no va a tener misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque tienen unos químicos que afectan el cerebro, en una parte del cerebro donde está el gen de Dios, que es donde se almacena todo lo espiritual. Todo lo espiritual, lo que te hace estar parado aquí, está en esta parte del lado derecho de tu cerebro, aquí al frente. Los científicos le llamaron el gen de Dios. Aquí es donde viene, cuando tú oras o tú buscas al Señor, esta parte del cerebro está trabajando. Pero lo que tienen esas jeringas, tiene un veneno para matar huesos y hacerte como un ateo. Esa información está en internet. Ponle en YouTube el gen de Dios. Y te va a salir un video como de 6 minutos donde está un güero hablando. Eso, de esa manera pueden hacer actuar a la gente. Con los güeyes religiosos que se explotan, ellos encontraron una forma de quitarte tu herencia espiritual. Hay una teoría de los chinos, porque son la nación más poblada del mundo. Ellos querían reducir el índice de población. De alguna manera idearon No, mira, todas esas son especulaciones. La verdad es que ya todo estaba planeado por los Illuminati, que son los que gobiernan el mundo. Aquí en el mundo nada va a pasar de esas cosas si los Illuminati no lo hacen. Los Illuminati quieren que haya una guerra, les van a ir a guerra. Pero que principalmente es el Señor el que manipula la mentalidad de los reyes. Siempre ha manipulado la mentalidad de los reyes, como manipuló la mentalidad, la mente del faraón egipcio. Porque imagínate, tú miras que te está afectando, que te está diciendo un vato, deja salir a mi pueblo Moisés, y te mandan una plaga y se convierte todo en sangre. Y dices, no, pues largo de aquí, pero el Señor lo hizo necio. Endureció el corazón. ¿Mandé? Le endureció el corazón. Le endureció el corazón. ¿Para qué? Para el Señor resaltar su grandeza. Ese era el propósito de ese faraón. Ese era su propósito de faraón. Para eso fue creado el faraón. Para no dejar salir a Israel y para el Señor hacerse grande. Así de chingón es el Señor. Entonces ahorita estos Illuminatis, débiles blancos, que son anglosajones, andan creyendo que son los amos del mundo, los reyes de Inglaterra, todos esos andan alucinando que hacen guerras acá, pero a fin de cuentas, ¿quién está endureciendo su corazón? ¿Quién les está manipulando la mente? El Señor. Porque el Señor así les va a traer el juicio. Entonces, toda esa enfermedad que le pegó aquí al mundo vino de los Illuminati, pero el Señor fue el que está detrás de todo, porque estamos en los tiempos del fin. Y en los tiempos del fin se va a purificar esta humanidad. En los tiempos del fin va a haber mortandad. Nomás van a quedar escogidos del Señor. Dice Hechos 5:30-31. El poder de nuestros padres levantó a Yahabushai, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Fíjate, ¿verdad? Para quebrar toda la enseñanza de los cristianos, ¿no? Porque tú vas con un cristiano, Dios ama a todo el mundo. Dios es para todo el mundo. Dios es amor. Cuando el Señor es juicio. El amor del Señor ya ha tenido miles de años aquí en la tierra. Ahora ya no estamos en los tiempos de amor para todo Israel, nada más para los escogidos que van a escoger esta verdad. Ahora estamos en los tiempos de la ira, del juicio. Y mira qué dice aquí, quebrando lo que enseñan los pastores. Dice, Dios, Yahweh, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para quién vino el Mesías? Para arrepentimiento. Pero arrepentimiento y perdón de pecados, ¿de quién? De Israel. Aquí no dice Hechos 5:30-31. Aquí no dice el mundo. Hay una parte en Juan 3:16 donde dice que el Señor de tal manera amó Dios al mundo
Pero cuando tú vas al griego, un sinónimo de mundo es cosmos. Y el cosmos es universo, varios mundos. Entonces, porque la Biblia fue manipulada. Entonces, cuando tú te das cuenta de que son varios mundos, mira, como dicen ahora, el mundo de los deportes, el mundo de la cocina, el mundo de esto, ¿me entiendes? Entonces el Señor vino al mundo, pero de Israel. El Señor vino únicamente a Israel, nada más vino al mundo de Israel, pero ahora lo cambiaron para decir que vino a todo el mundo. Pero aquí es Hechos 5:31, dice: Yahweh ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Israel, ¿quién es Israel? Esta gente, somos Israel. Arrepentimiento y perdón de pecados para nosotros. Los chinos no se pueden arrepentir, un gringo no se puede arrepentir. Para ellos ni les dio la ley, ni les dio los mandamientos de no robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, Yahweh es un solo Dios, honra a tu Dios. Los 10 mandamientos, ¿a quién le fueron dados? A Israel. Nunca se le han dado al mundo, jamás se le han dado al mundo. Las leyes no se le dieron al mundo, la manera de vestir no se le dio al mundo. La dieta que les dio el Señor a los israelitas fue para Israel. Los blancos siempre han comido cerdo. Aquí no existía ni el cerdo ni el jabalí, lo trajeron los españoles. Los israelitas no comían cerdo. No, nada de eso comía Israel. Pero los griegos, cuando tú leas Macabeos, vas a ver que los griegos obligaban a los israelitas a comer cerdos. Estaban quemando los libros de la Biblia que ya existían. Estaban violando niños, estaban violando jóvenes, estaban haciendo un desmadre los griegos en Israel. O prohibían a los israelitas que se hicieran la circuncisión. Aquí, hace muchos años, se hacía la circuncisión. Nacía un bebé y el doctor te circuncidaba. Mucha gente mayor tiene la circuncisión porque era costumbre de los mexicanos, porque eso era un código espiritual, eso era algo espiritual, porque la circuncisión nada más se hacía en Israel, no por eso. Exactamente, nada más en Israel. No se hacía con los chinos, no se hacía con los blancos, no se hacía con los musulmanes, no se hacía con esas naciones, nada más con Israel. ¿Y por qué en México se hacía? Porque espiritualmente tenemos ese recuerdo espiritual que somos un pueblo israelita, México, la tribu de Isaacar. Mira, este es del día de reposo, Isaías 56, 1, 2. Así dijo Yahweh: guarda derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo. Para que veas que es importante, el día de reposo no es el domingo. Pero lo quebraron estos güeros con sus religiones, te andan enseñando que ahora el día de reposo es el domingo, hacen iglesia los domingos, cuando toda la vida de Israel siempre fue el sábado. Se bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. En el día de reposo no puedes tomar, no puedes tener relaciones, no puedes tener diversión. Es un día solemne. Es un día que tú debes de tratar de ayunar, ser espiritual, leer la palabra. El día de reposo son los días de luna nueva, comenzando un día antes por la tarde. Sí. Y que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de no hacer todo mal. Eclesiastes 12, 13, 14. El fin de todo el discurso oído es que temas a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es todo, man. Para nosotros eso es todo. Temer al Señor, guardar sus mandamientos, estar en su palabra, eso es todo para nosotros. No hay nada más. Dice
teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Yahweh traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, todo va a ser descubierto, ¿qué te cuentas? Porque nosotros hemos venido de reencarnaciones, dice la palabra que nosotros reencarnamos. La Iglesia Católica prohibió hablar de la reencarnación, lo llamó herejía, para que ya el que hablara de la reencarnación, ese es un hereje, y te quemaban antes. A Ezequiel le dice, pueden reencarnar esos huesos. Y dice, no lo sé, tú lo sabes. Y dice, ahora profetiza que reencarnen esos huesos. Y vuelve a reencarnar, o sea, sí hay reencarnación. Sí hay reencarnación. Y nosotros estamos aquí, nosotros somos esos huesos. Esos huesos eran el pueblo de Israel. Y los huesos se llenaron de tendones, de nervios, de carne, de sangre. Se volvieron a levantar. Pero no había espíritu. No había hasta espíritu. que otra vez vuelve a profetizar. Exactamente. Y ahorita estamos en esa profecía porque esos huesos secos eran la nación de Israel que se perdieron del mundo. No existía Israel, pero ahora hubo hombres que el Señor escogió en Nueva York, que son los apóstoles de la gran piedra de Molina. Esos hombres tienen más de 35 años escudriñando las escrituras y están levantando toda esta nación. Nosotros somos los huesos secos, negros, morenos, afroamericanos, hijos seminoles, latinos, indígenas, mexicanos. Nosotros somos Israel. Nosotros regresamos al mundo. Israel ya regresó al mundo. Al mundo no le gusta Israel porque Israel es el pueblo santo del Señor. Un gringo no quiere que haya ahorita aquí 20, 50 israelitas adorando al Señor, alabando, levantando el nombre del Señor Yahweh, su verdadero nombre. Ellos quieren que tú no hables de su nombre. Las naciones no quieren que Israel regrese, porque Israel, ¿qué era cuando estaba el rey David? Era el poder del mundo, el poder de todas las naciones. Nadie le ganaba a Israel. Y la profecía es que el Señor va a levantar a Israel, a la casa caída de David, y Israel va a volver a clamar al Señor. Nosotros somos Israel. Aquí está el mapa. Aquí llegaron los israelitas, mira. Mira cómo llegaron los israelitas. En el libro cuarto de Esdras que te leí, dice que los israelitas se metieron en barcos en el río Éufrates después de haber ido presos a Siria. Las tribus del norte, los indígenas, las tribus del norte eran indios, son indígenas. Se metieron en barcos por el río Éufrates y tardaron año y medio en llegar al continente de Arzaret, que es el continente americano. Y aquí se repartieron a la tierra. Aquí se repartieron el continente, mira. Por eso todos los indígenas que estaban aquí antes, todos se parecen. Tú agarras un indio de Estados Unidos, un Cheyenne, y agarras un huichol de aquí, se miran como carnales, ¿no? Están iguales, idénticos. Exacto, ¿por qué? Porque son israelitas. Y nosotros, Esas costumbres que tienen ellos, también las tenían los israelitas, como los mandamientos, cosas así tenían. Entonces nosotros somos Israel, somos los huesos reencarnados, pero que el Vaticano te dijo que no hablaras de la reencarnación, porque eso pero era para que tú no supieras que nosotros estamos regresando. No quieren que crezca el alma y el espíritu, Crezca el alma, porque el nuevamente se espíritu. nos vuelve a dar la oportunidad de Exactamente. creer en Cristo, De creer en para Yahavushai. ella en Yahvé. Yahavushai, el verdadero nombre, Yahavushai del Mesías, que es su nombre en paleohebreo de su tierra allá en Medio Oriente. Y el nombre del Padre es Yahweh, porque hasta los nombres han venido cambiando y te sacaron muchos, mira. Te sacaron Jehová, Yahweh. Ya ve, el chiste es que tú no ves con el verdadero nombre. Y él quiere que todos conozcamos la verdad de Los israelitas, y ya se está conociendo, estamos en el tiempo que estamos siendo levantados. Por eso dice aquí, porque Yahweh traerá toda obra a juicio juntamente con cosa encubierta, como por ejemplo los pecados de uno en esta vida y en la pasada. Que por ejemplo, a lo mejor alguien era un asesino, alguien era un brujo, un homosexual o alguien. Esta es la última vida, tu última oportunidad para corregir, porque cuando el Señor traiga todo encubierto,
toda tu vida se va a ver enfrente del Señor. Y imagínate, si tú fuiste un pecador en todas tus vidas, pero se te dio la oportunidad en la última vida de corregir y no quisiste agarrar esta verdad, entonces peor para ti. Por eso dice, porque Yahweh trae toda obra, todo lo que hemos hecho, a juicio juntamente con toda cosa encubierta, todo lo que está cubierto, dice, sea buena o sea mala. Lo que tú has hecho bueno va a ser sacado a la luz. Lo que tú has hecho malo va a ser sacado a la luz. Por eso cuando castigó a Israel fue para que vieran las naciones que a su pueblo elegido lo que le había pasado, y que si ellos también no entraban, a ellos les iba a pasar. Pero pero no, porque Israel, la palabra santo significa pueblo apartado, y la única nación santa es Israel. Un chino no es una nación santa, un gringo no es una nación santa. El Señor nada más escogió a Israel, nada más apartó un pueblo para él. Entonces ese es el único pueblo de Dios. Ahorita dice, todos somos hijos de Dios, pero la verdad es que todos, la humanidad es creación del Señor, pero los hijos no todos son sus hijos, nada más los israelitas, nada más Israel. Los que él escogió, Israel. Y tienes que traer la sangre de un israelita. Si no traes la sangre de un heredero, no puedes. Exactamente. Uno no puede ser salvo si no trae la sangre de Israel. Tienes que traer sangre de Israel. Por eso nosotros por el color, nosotros nos parecemos a esos. Ahorita ya hay muchas mezclas de sangre. Puede haber un israelita que se mira como un chino, porque israelitas agarraron mujeres chinas, israelitas agarraron mujeres blancas. Sí. Entonces, la sangre la lleva el papá, ¿me entiendes? El hombre lleva la semilla, la mujer es la tierra. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes son isacaritas de la tribu de Isaacar, mexicanos de la tribu de Isaacar. Ustedes se agarran una japonesa, tu hijo va a ser israelita, no va a ser japonés. Y luego si él vive en Japón, y él se casa con una japonesa ya, la raza sale con la sangre del israelita. va a seguir siendo con la sangre de israelita, aunque va a irse pareciendo más a los japoneses. Pero su sangre es israelita. Así estamos esparcidos por el mundo hoy en día. Pero eso hay quien lo compruebe. Sí, en la palabra cuando... Es que la misma palabra, yo tengo poco de tiempo. Pero que tenga sangre judía. Por eso va a ser únicamente, no sangre judía, sangre israelita. Porque los judíos nada más son una tribu de Israel. Los verdaderos judíos son los afroamericanos, los que fueron traídos en esclavitud. Los judíos que están ahorita son falsos. Los judíos tenían que pagar un juicio por estar de rebeldes contra el Señor, y ese juicio fue la esclavitud que le dieron sus enemigos los blancos. El Señor sabe quiénes La son. raza de Caín son los blancos. Esa es la seña particular de la raza de Caín. Nadie les puede hacer nada, nadie acá, ¿verdad? Hasta que el Señor venga y les parta a su madre. La raza, cuando el Señor, cuando Caín... Está enseñado al revés, se cree que son los... que los negros son los negros, son los... Caín y Abel, ellos son el espíritu de Jacob y de Esaú. ¿Se han leído del nacimiento de Esaú y Jacob? Nacieron dos que venían peleándose. Sí, Jacob es el usurpador. Es el usurpador. Entonces, cuando Caín mató a Abel, el Señor le dio una marca, le dio la jiricua. ¿Cómo se dice? Tiene otro nombre, ¿no? Esa mancha que se te va manchando. Tiña. Esa es la marca. Entonces, el Señor convirtió, porque toda la raza, como le hizo el Señor, era de piel negra. Entonces Caín era negro, y cuando le dijo: el que me haya me va a matar, el Señor le dijo: te voy a dar una marca, y se empezó a hacer blanco con la esa niña, vitiligo. Ándale, vitiligo, esa madre es la marca. Entonces, cuando en la reencarnación, cuando vino Caín en Esaú, ya traía la marca, ya era blanco, era blanco. Entonces Esaú hizo la raza de los caucásicos, blancos, peludos, pelirrojos, velludos, ¿verdad? Por eso hasta dice cuando salió, por eso siempre pintan al diablo rojo,
porque cuando un blanco lo pones en el sol se pone rojo, se pone bien rojo como un jitomate. Por eso los indios, cuando los europeos llegaron aquí al norte y andaban luchando con las tribus de Gad, mira, indios de Norteamérica son las tribus de Gad. Gad significa tropa, y las únicas tribus de Israel, cuando estábamos en guerra aquí con los blancos otra vez en este continente, que llegaron los hijos de Saúl Edom, los únicos que se formaban en tropa con caballos para luchar con los blancos. ¿Dónde es esa? Eran los indios. Ellos estaban en guerra y ellos les decían cuellos rojos o nucas rojas, o les decían el diablo rojo, porque su naturaleza de un blanco es ser un diablo. Luego Un caucásico, cambiaron esa idea porque los estadounidenses decían, no, los pieles rojas son ellos. Pero pues Pieles rojas, pero porque son negros, son morenos. cuando tú miras a un gringo que se ríe o que hace, es más, esos son hasta débiles, porque ellos ni siquiera No pueden aguantan hacer trabajos el fuertes, trabajo, no aguantan ni el un pico, cultivo, ni la pastoreada, no ni nada, siempre ocupan de esclavos y cuando no y tenían, bajo la sombra. y bajo la sombra, y cuando no tenían esclavos vivían como pinches cavernícolas en cavernas, vivían saqueando, vivían robando a las otras naciones, eran como perros, nadie los quería, están jóvenes. O sea, como los estos. Pues de los Países Bajos nórdicos, ¿no? Que vikingos y todos ellos, ¿verdad? Hacían ese tipo de cosas, pues. Exacto. O sea, no eran de que aquí nos establecemos, aquí le echamos estilo y. No, ellos llegaban y prestan, a robar. Pero en todas las naciones hay israelitas. Como te digo, a lo mejor un israelita, porque los israelitas a veces no aguantaban la ley, se separaban de Israel, se escapaban y se mezclaban con las chinas, con las güeras. Entonces, desde tiempos atrás, los israelitas se han ido mezclando. Entonces, ahorita podemos mirar un alemán, todo güero, pero a lo mejor de cientos de años. Es como hace poco sacaron a unos tejanos de la parte de que antes era México y su mayoría todos son blancos, pero entonces cuando les hacen el estudio genético a ellos, resulta que ellos tenían más sangre africana que nosotros los africanos. Entonces ellos tienen de otra descendencia. Mira, esta es la profecía que le estaba leyendo a él. Amos 9, 11 al 12. El día viene en que levantaré la caída choza de David. Y la casa de David era cuando él gobernaba todas las tribus de Israel, las 12 tribus. Lo que está queriendo decir aquí que el Señor va a levantar toda la casa de Israel. Las 12 tribus que somos nosotros, que ya estamos levantados. Por eso estamos aquí sabiendo que somos israelitas. Porque ya llegó ese día, pero todavía falta más parte de la profecía. Dice, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y la construiré tal como lo fue en los tiempos pasados, cuando Israel era el poder. Dice, para que lo que quede de Edom, y de que Edom es el hermano mellizo de Jacob. O sea, el que nació primero, el primero. Entonces, cuando dice lo que quede de Edom, de la nación de Edom. De ahí también va a sacar, ¿verdad? Yo también hasta filisteos también va a sacar así como en las profecías. Bueno, sí, todos tienen, todas las naciones tienen su juicio. Dice, para que todo lo que quede de Edom y de toda la nación que ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. O sea que lo que está diciendo que por un tiempo los edomitas van a ser nuestra posesión, nuestros esclavos, porque hay que pagar esa esclavitud. Los güeros trajeron esclavitud a nuestra gente. La palabra dice que el que va a esclavitud, el que lleva esclavitud va a esclavitud. El que a hierro mata, a hierro no. Entonces el que a espada mata, a espada muere. Entonces ellos van a pasar un periodo de esclavitud de nosotros, todas las naciones de Israel. Porque Israel ha pasado por esclavitud de todas las naciones. La vergüenza y el aprobio. De Babilonia, de Egipto, de Asiria, hasta de los chinos, de los blancos, todos hemos sido esclavos. Entonces, por eso dice el Señor aquí, dice, el Señor ha dado su palabra y la cumplirá, porque se va a cumplir esta profecía. Todas las naciones nos van a servir en esclavitud por un tiempo, pero la de los blancos va a ser destruida, ellos van a ser echados al fuego. Por eso dice en la palabra que el diablo va a ser echado en el lago de fuego. Pero el diablo está hablando de la nación de los blancos. Porque en la Biblia cuando habla del diablo, hay dos tipos
Satanás es el espiritual, que es el que es un sirviente del Señor. Nunca o sea, ha habido no es desobediencia, o sea, no lo es obedece, ¿verdad? obedece al Señor. Nunca ha habido una guerra como lo enseñan en las religiones, que dicen que el Señor, que Satanás se juntó con la tercera parte de los ángeles y fueron en guerra contra el Señor. Eso es falso. Está hablando de la raza de los blancos que quieren vivir como dioses en las alturas, en los satélites, que son orgullosos, que dicen que el Señor no los va a destruir, que si Dios los destruye ellos se levantan. Se refiere a la raza de los caucásicos, no de ángeles. Entonces esos vatos dicen que va a ser arrojado al lago de fuego la raza de los caucásicos. El lago de fuego, no sé si ustedes han visto que Yellowstone es un lago de fuego por abajo. Como el que está aquí en Tala, La es el primavera. está más grande. Ya descubrieron que está más grande este volcán que Yellowstone. Nomás date Pero la cosa es que en Estados Unidos dice la palabra que va a ser bombardeado todos los Estados Unidos porque el Señor va a mandar las naciones que los bombardeen, y con tanta bomba termonuclear todo Estados Unidos va a quedar convertido en un lago de fuego. Nadie va a habitar ahí, nadie va a vivir ahí. Mira, vamos a esa escritura. Agradezco mucho la palabra. Los sábados aquí estoy, primeramente el Señor, en la tarde. Usted dice. O sea, aquí la mentalidad es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que traemos? Para... El objetivo es que tú sepas que eres un israelita, que no eres una gente común. Sí, o sea, Porque tú sabiendo que eres Israel, tú sabes que eres un príncipe de ¿quieres saber poder, sabes algo? que eres Quiero decirle algo. un elegido del Señor. Perteneces al pueblo del Señor verdaderamente por sangre, no por creencia. Porque tú vas a una iglesia y te meten la mentalidad de que si tú quieres puedes ser el pueblo del Señor. Y entonces la gente está ahí pero por mentalidad. No porque lo trae adentro, ¿verdad? Pero la gente no va a ser pueblo del Señor por mentalidad, sino por sangre y por hechos. Porque tú, ¿verdad? ¿y los hechos cuáles son? Que tú eres un israelita, ahora tú ya no vas a comer cerdo. El cerdo es abominable. No vas a comer. Vas a escudriñar las escrituras, a leer. Vas a buscar en Levítico las leyes, sus ordenanzas, ¿Qué versión? en la que tú quieras. En el libro de Levítico. Nada más te recomiendo que tengas 3, 4 Biblias. Sí, una y otra y otra. Y lees una, ves lo que quiere decir ahí, y ves otra, porque en una Es que dice está, mejor. es que es la Vulgata, la Yo tengo mira, americana. yo tengo la latinoamericana porque trae algunos libros apócrifos, que son libros buenos, son verdaderos, son iguales. O sea, tengo la Reina Valera, Reina que en algunas Valera. cosas dice mejor, y tengo la muy entendible. NTV, la nueva traducción viviente. Yo Y también. También tengo la de Gnosis. Pues no he conseguido una, pero en el paleohebreo es nuestro idioma, pero en el hebreo puedes encontrar todavía una mejor traducción. Porque en el hebreo viene el nombre como Yahweh. Sí, pero en ninguna Biblia te va a decir el verdadero nombre Yahweh. Mira. Porque de hecho la Biblia fue escogida los libros, era apoyado por los quemados en la Alejandría. Es que han estado escondiendo el nombre. Había más conocimiento. Siempre, es que el Señor, es que hasta este tiempo íbamos a saber que íbamos, hasta el levantamiento de Israel, hasta los huesos secos íbamos a saber los nombres. Esta es la gran piedra, esta es la piedra de Lunas, Nuevo México. Esta es una piedra que existe en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Este es el decálogo en paleohebreo, mira, este es el paleohebreo. Estos son los 10 mandamientos en paleohebreo. Esta es la escritura, esta es nuestra escritura original de Israel, esta es. Y este es el nombre de Yahweh. Aquí mira, Yahweh. Este es el nombre de Yahweh. Ahora, ¿por qué estaba esta piedra en este continente? Porque los israelitas Se habían venido desde antes, ¿verdad? Los israelitas se vinieron aquí. Mira, esta es la escritura donde dice
Este es el cuarto de Esdras que le quitó el Vaticano. Mira, el cuarto de Esdras apócrifo. Pero es libro verdadero, no es falso. Complementa pues, Está toda la la historia. escritura, ¿verdad? Porque Aquí está la venida del Señor también cuando Él llega del espacio con naves. Aquí dice que Él llega con ejércitos de nubes, que las nubes son naves. o sea, como langostas, ¿verdad? Entonces son aves, o sea, son aves. Son naves. Esos ovnis que tú miras o que ves que cada vez aparecen más, son los ángeles. Son ángeles. Ahora Por eso se llevaron a Elías y Enoc en un carro de fuego. Se lo llevaron en una nave, en un ovni. Y ahora le llaman ovni. porque era amigo de... Pero ahora los griegos blasfeman, porque ellos te dicen que los que manejan las naves son como cucarachas, son como extraterrestres, son como monstruos. Es una blasfemia, están blasfemando contra los ángeles. ¿Por qué sacan que los han tumbado? Pero tú has visto que los han tumbado, Pues, es mentira. Eso es mentira. Mira, ahí te va. Yo Son- estoy aquí. los güeros te han llenado de mentiras la cabeza. ¿Con qué? Hollywood, con sus noticias falsas. La mayoría de la gente aprende de Hollywood. Miran que sale un pinche extraterrestre de un ovni, ya creen que son monstruos. Miran que tuvieron una guerra y que han tumbado. Hay hombres que ni siquiera son de un gobierno, que se han puesto herreros, que se han puesto a hacer ovnis y los hacen. Bien pueden tomarle una foto ya caído, un pinche enano con un disfraz de un monstruo ahí tirado afuera, y ya la gente mandara al otro, tumbaron un ovni, tumbaron un extraterrestre. Eso es fácil de hacer, eso es fácil de inventar, pero la verdad es que son los ángeles. Son ángeles los que manejan las naves y son gente negra, son de piel negra como el Señor, como el Mesías, al que le dicen Jesús, es hombre negro. Abraham era un hombre negro, el Padre es un hombre negro. Daniel 10:5 dice que sus brazos son de bronce unido, del color del bronce unido, y sus piernas negro. El bronce es moreno, el bruñido es ennegrecido. Ahora mira cómo llegamos aquí nosotros a este continente, porque Israel del norte se dividió de Israel, porque cuando murió Salomón vino su hijo que les hizo más duro el yugo a los israelitas. Entonces Israel del norte no aguantó, se separó, se rebeló, se separó. Pero esos israelitas, como el templo quedó en Israel del sur, recuperarlo. y el templo de Salomón quedó en Israel del sur. Entonces los israelitas del norte, el rey mandó a hacer sacrificios en los árboles, abajo de los árboles, mandó a hacer nuevos sacerdotes en los cerros. Ya no eran los levitas los sacerdotes, mandó a hacer dioses como becerros. Nuevamente otra vez. Exactamente, mandó a hacer dioses, becerros de oro otra vez. Empezó a llenarse de abominación Israel del norte. Hasta que murió ese rey, vino otro rey, que era un rey del Señor, pidió perdón, mandó destruir todo, pero cuando moría ese rey, venía otro rey perverso y volvía a poner sus pinches dioses y demonios. Así estuvieron hasta que el Señor se encabronó, se hartó, mandó al rey de Asiria, y de ahí desapareció Israel del norte, pero según las religiones falsas. Pero en la verdad, que esto es la verdad, Israel del norte no desapareció, viajó a este continente. Aquí dice, mira, Cuarta de Esdras 13:40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, al cual Salmanasar, rey de los asirios, llevó presos, el cual los transportó desde la parte del río y los llevó a tierras extrañas, se los llevó a Asiria. Asiria era como hoy en día Estados Unidos. Por eso a veces el Señor le llama a Estados Unidos Asiria, le llama Egipto, le llama Babilonia. Son como apodos espirituales porque espiritualmente es como era. Y Roma es la gran ramera Babilonia. ¿Y qué es Estados Unidos? Es Estados Unidos con Roma, o sea, como que siempre han mantenido un... Roma es un imperio que cayó, pero Roma reencarnó en Estados Unidos. Tiene la misma ley, tiene la misma manera de dirigir. O sea, incluso su política es como la de los Césares. Exactamente. Estados Unidos es Roma
es Babilonia, es Sodoma y Gomorra, es Egipto, es Asiria, porque esos nombres aparecen en los libros de profecía que esas ciudades las va a destruir el Señor, pero se refiere a Estados Unidos. Dice, estas son las 10 tribus que fueron llevadas cautivas fuera de su tierra en tiempo del rey Oseas, el cual Salmanasar, rey de los asirios, llevó presos porque Asiria conquistó Israel del norte, el cual los transportó desde la parte del río y los llevó en tierras extrañas, se los llevó a Siria. Mas ellos, los israelitas, de común acuerdo, se determinaron de dejar la multitud de las gentes. ¿Por qué? Porque ya no querían estar entre chinos, entre nada, grupos, entre gringos, entre africanos, ya no querían estar revueltos. Ellos eran un pueblo santo, escogido, pero como la habían cargado por tantos años, ahora querían separarse y volver a comenzar. Y aquí dice, mas ellos, de común acuerdo, los israelitas, se determinaron de dejar la multitud de las gentes y fueron a una región más adelante donde hombre nunca habitó. O sea, fueron a un continente virgen, a un continente nuevo, para guardar, dice, ¿para qué? Para guardar a lo menos allí sus leyes, las cuales habían despreciado en su tierra. En Israel despreciaron la ley del Señor y ahora querían volver a la ley para volver a ser, para clamar nuevamente y volver a ser un pueblo del Señor, sus hijos. Dice, y entraron por los estrechos del río Éufrates, el mapa que les enseñé, porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río, que el Señor hizo milagros para que no hubiera tormentas, corrientes, para que pasaran los barcos tranquilos por el mar, por el río Éufrates y luego por el mar, que llegaran tranquilos, porque el objetivo del Señor, su propósito era que Israel llegara aquí, Israel del norte. Por eso está esa piedra con los 10 mandamientos en paleohebreo y en lengua israelita. Porque el Altísimo les hizo entonces grandes maravillas y detuvo los manaderos del río hasta que hubieron pasado, porque habían de ir por aquella región por un largo camino de año y medio, a la cual región se llama Arzaret. Este continente se llamaba Arzaret, así lo conocían antes, tierra no habitada o tierra donde no habita hombre, dice. Entonces tomaron allí asiento hasta los postreros tiempos, mas cuando ahora se emparejen para volver, los postreros tiempos, Israel va a estar aquí hasta el último tiempo. ¿Cuándo se va a emparejar para volver? ¿Cuándo se va a acomodar para volver? Cuando nuestro Señor más allá, Yahabushai, venga, vamos a regresar a Israel. Cuando las naciones sean destruidas, cuando el poder del mundo de los blancos se ha destruido. Mira, yo miraba que yo decía, acá ¿por qué me lo, o sea, según hacen una imagen, yo desde niño yo creí que la imagen no tenía poder de nada, desde niño, y eso es lo que yo les enseño a mis hijos y les leo la Biblia todos los días, y tengo pues todas las Biblias y he ido pues me he tratado de congregar porque yo busco congregarme. Por algo, yo llegué aquí a Guadalajara por algo que me ocurrió a mí. En una ocasión que estuve haciendo oración, y le hablaba yo a Yahvé, yo le digo a Yahagua, y le estuve hablando, y de repente llegó una esfera. Entró una esfera en mi recámara, era como esta hora, se ocupó enfrente de mí, y como que me decía, háblame, y pues yo, mudo pues, esa esfera yo no las he visto en los programas de Jaime Maussan. Entonces, y yo por eso, en eso entró una llamada de Guadalajara que una señora me pedía que me viniera para y me vine, a la señora la cuidé durante 10 años, se murió. Me sacaron, me corrieron, todas mis cosas no las he recuperado. Le digo a mi vieja, no hay problema. Ni demandemos ni pidamos las cosas, si nosotros verdaderamente creemos en el Hijo de Dios. Ahorita estamos en los últimos tiempos, estamos en los tiempos del fin. Estamos mirando las noticias, gente muriendo congelada donde ni siquiera hace frío, ¿no? Donde llueve, donde no llovía, donde no helaba. Exacto, sequías, donde no había sequías, estaban habiendo huracanes cada vez más poderosos, gente que murió ahogada en Centroamérica, gente que está muriendo ahogada en Brasil,
cientos y cientos de terremotos por todo el mundo diario. Este es el fin. Este es el fin de los tiempos. Estamos en el fin en los días finales del último siglo. La humanidad va a ser destruida. Pero ahorita el Señor está levantando a los israelitas. Como dice en el Salmo 113, que dice que rodará cabezas por toda la tierra, de todas las naciones, por no haber... Una tremenda que viene. Eso es lo que viene. Ahorita estamos viendo sequía, en que vaya agua en muchas colonias. La gente anda como loca, porque estamos en los tiempos de Los homicidios bien violentos. la gente se va a empezar a matar por agua, por comida, poco tiempo. Por Vamos agua a ver ya, eso. pero Entonces es donde va a entrar ya, por decirlo, el dinero está desapareciendo. Y ahora ya todo lo hacen por teléfono y acá. Es más, ahí te va. Yo hasta dejé de usar celular. No es que viene la marca, es que va a haber un representante que va a poner orden a todo. El representante es los blancos. Ellos son un anticristo, es alguien que va en contra de la Biblia. O sea, si tu mamá va en contra de la Biblia es anticristo. Quien sea. Ahora, la marca de la bestia es el microchip que van a poner. Que todo viene empezando con la falsa enfermedad. Y ahí te van a Con poner la la cura. vacuna, ¿verdad? La vacuna Esa y vacuna, es La parte. vacuna es antes, es como un ensayo. Sí, Después pero sigue esta el microchip. vacuna, yo me preguntaba, ¿por qué?